Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcad y hoy vengo a hacer un análisis-reacción especialmente para una suscriptora que quiero muchísimo, para Sasha de Rusia, mi princesa Sasha. Le mando un beso enorme. Feliz 2025 para todos. Pero bueno, en especial para ella, que bueno, me ha mandado un link de Kipelov, que yo amo. Vamos a poner la banderita de Rusia. Hace rato que no hago Rusia, saben que tengo problemas, pero no importa. A mí me encanta y voy a seguir haciendo Rusia, aunque esté desmonetizado, aunque no llegue bien, no importa, no importa, no importa. Yo lo hago igual porque me enriquece el alma. Así que vamos a hacer la canción El Guardián de la Luz, especialmente dedicada para Sasha y para todos los que amen a Kipelov con su banda. Y así que vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Lo que te pido es que si te gusta este tipo de reacciones, por favor suscríbete, hace un tuki en suscripción y campanita para que te avise cuando subo más contenido y déjame algún comentario diciéndome a qué querés que reacciones. Más si sos de Rusia, poneme todo con letras rusas y si no, del país de donde me estés mirando. Es excelente todo lo de Kipelov, todo lo de Aria, todo de... Bueno, a mí me encanta el heavy metal en general, pero es un gusto personal. Bueno, allá vamos. Recital en vivo, me encanta, me encanta, me encanta. Alexander en la batería, miren lo que es la batería. ¡Wow! ¡Una locura! Se ve ahí el bajista Alexei, ay, Kipelov a la derecha, no sé si lo ven, a ver. Ay, no me puse las pulseras. Me desacostumbré. El solito de Slava, ¿no? Se me van a cambiar los nombres de los nombres, porque yo hace rato que no los hago. Pero no, me acuerdo. El guitarrista principal Slava a la derecha. Ay, qué buen solo. Ay, esa voz que tiene... Ay, Dios, me voy a poner acá. Esa voz que tiene Kipelov, por Dios, qué bárbaro, qué lindo que se lo ve. Está intacto. ¿No le pasan los años a este hombre? ¿Qué pasa? No, a ninguno, porque bueno, a todos. Tenemos a la izquierda al bajista, ¿no? Sí. No llego a ver bien si es el bajista. Bueno, no importa, igual está el baterista Alexander atrás, Kipelov que está divino como siempre, con una voz, con un vibrato perfecto, está cantando en sus bajos, pero igualmente ya se le escucha con una voz fenomenal. Y vimos a Slava con la guitarra principal, igual está también Andrei con su guitarra y tenemos también a Alexei con el bajo. Era Alexei con el bajo. Andrei a la izquierda. Para mí está contando algo misterioso, como, no sé, después voy a mirar la letra, pero algo como misterioso, porque él es como que aspira, como que va para adentro, es algo introspectivo, como que cuidara, como que, como, no sé, algo así, porque no está proyectando la voz, más bien la aspira y la hace como que nos contara algo hacia adentro, ¿no? Como que, secreto, pero no lo hace susurrado, lo hace aspirado, para adentro.
Y el agudo igual. El solo, por Dios. Slava, ¿no? Está bien. Igual se escucha el bajo también, ¿eh? Todo se escucha. Las velas, atrás se ve el video, me parece que es, ¿no? ¡Ay, el dron! Lo mira. ¿Vieron cómo los agudos los desdibuja arriba? Es como que se desvanecieran. Hace como un efecto para que desaparezca el agudo. Es tremendo. Se cuida la voz también, porque no es lo mismo cantar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Va variando la voz. Y él también se cuida su voz. Es una persona que siempre tuvo una voz exquisita y excelente. Y entonces él también se cuida la voz. Y cuando va a los agudos, los hace en pianísimo. Cuando llega arriba, los hace con una voz muy tenue, muy exquisito queda. ¿Ven? Oh. Igual ese vibrato que tiene, tan ondulante y parejo, es una maravilla. ¡Ay! ¿Dónde va? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién vino? ¿Tarja otra vez? No, no es Tarja. ¿Por qué no me llamaron a mí si necesitaban una soprano? Seguro. Sí, obvio que la soprano. ¡Qué grave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Hermoso. Se fue arriba de todo. Esto no me lo toma. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué dramatismo! ¡Piel de gallina! ¡Wow! El solo de Slava. No me sale el nombre completo, por eso le digo Slava. ¡Qué maravilla la soprano! Me encantó. ¡Ahí volvió!
Qué agudo que llegó, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Una canción preciosa. A ver, voy a detener ahí un segundito. El guardián de la luz, el ángel de la tristeza en un templo abandonado. Deambula entre caras borradas por el tiempo. Bueno, a ver. Ujú. Bueno, es como que la canción parece reflexionar sobre la lucha contra la oscuridad, tanto literal como metafóricamente, ¿no? Habla de un protector que preserva algo puro y esencial en medio de la decadencia y el abandono. El ángel de la tristeza habla. Representa una figura protectora, obvio. A pesar de su tristeza, cuida algo valioso. La luz sería, ¿no? Para mí, en mi interpretación, que es un símbolo de resiliencia en medio de la adversidad que está viviendo este ángel, este lugar. Y habla también un poco de la fe, bueno, un poco, metáfora, ¿no? De la fe, el amor divino, de la luz interior que puede mantenerse viva incluso en las circunstancias más duras, más sombrías. Yo creo que es un mensaje esperanzador. Bueno, yo tengo una visión esperanzadora de todas las canciones en general, porque habla de que aunque el tiempo pase, las dificultades surjan y el entorno sea desolador, porque, por lo que dice la letra, hay una fuerza protectora, como de este ángel guardián, que preserva lo valioso de nuestras almas, adentro de nuestras almas. Una letra maravillosa. Por eso escuchábamos esta soprano de coloratura que le daba ese espíritu tan etéreo y tan espiritual. Ангел печальный в заброшенном храме, сторож-хранитель и прошлого тень, свечу прикрыл осторожно крылами, чтоб дольше светила в ночной темноте. Todo es etéreo, la voz de él, la música, todo es ligero, todo es... Ay, otra vez eso. Ay, la pandereta. Yo me agarro la mía, está ahí. Ella se la ganó. Ay, terminó ahí. No sé qué pasó, está cortada. Me pasaron un link cortado. Bueno, no importa, pero hermoso, realmente, claro, porque es un recital en vivo. Hermoso, vamos a poner un aplauso. Me encanta todo lo que sea de Kipelov, todo lo que sea Aria, todo lo que sea heavy metal, me encanta. Y las baladas más. Así que bueno, gracias Sasha por habérmelo mandado el link. Te mando un beso enorme. No te escribí todavía por las fiestas, perdóname, te voy a escribir en estos días, que tuve un montón de mensajes, ahora que me acuerdo, no terminé con todos. Pero te mando un beso enorme, sabía que tenía esta canción para reaccionarte a vos. Y bueno, decidí empezar con ella. Así que bueno, acuérdense de suscribirse, hagan un tuki en suscripción y si quieren ayudar al canal, acá les dejo los links que pueden hacerlo por ese medio, porque bueno, ya saben que todo lo de Rusia está desmonetizado y que es muy difícil hacerlo hoy en día. Pero bueno, lo seguimos haciendo. Así que bueno, les mando un beso enorme. Me voy a la cámara 1, sí, para dejarles todo mi cariño, todo mi amor y nos vemos en la próxima reacción. Los quiero, chau.